Vamos a leer, hoy día nos toca estudiar la parábola del trigo y la cizaña. Así que vamos a el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, y vamos a leer la parábola y luego la interpretación de la parábola. Mateo, capítulo 13, versículo 24 en adelante primero. Luego saltaremos al 36, ¿ya? Muy bien, voy a leer, siga la lectura, se lo sugiero, de lo contrario, preste atención, voy a leer para todos. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Vamos a la interpretación, versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo, él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta parábola con la parábola del sembrador son las dos parábolas que el Señor Jesús interpreta. De tal manera que aquí nosotros no necesitamos de intérpretes, ¿no? Como en otros textos de la Sagrada Escritura, porque el mismo Señor Jesucristo da la interpretación. Lo que vamos a hacer, dada la interpretación del Señor Jesús, que es clarísima, en realidad clarísima, porque mire usted, dice: explícanos la parábola, le dicen los discípulos, la parábola de la cizaña del campo. Y el Señor, punto por punto, les va explicando. La parábola, como usted lo ha notado si siguió la lectura, tiene el objetivo de enseñarnos acerca de la dinámica espiritual en la humanidad. Hay una dinámica espiritual. Usualmente se habla, digamos en el mundo, se habla de la dinámica social o la dinámica económica, ¿no es cierto? Usted oye a los sociólogos hablar de cómo va el mundo y qué se ve para futuro. Es decir, la dinámica social. Y también en cuanto a economía igual. ¿Cómo está la economía del país o cómo está la economía mundial? Pero más importante que la economía, digamos que la dinámica o el movimiento social o económico, es el espiritual. Y no pensamos en eso. Nosotros, los cristianos, tenemos la bendición de la palabra del Señor y por lo tanto nuestra visión del mundo no puede ser solamente sociopolítica o económica. Tiene que ser espiritual
fundamentalmente espiritual. Nosotros los cristianos debemos leer el mundo con ojos espirituales, desde la palabra del Señor. Creo que por esa razón el Señor nos da la interpretación, para que no nos desenfoquemos, ¿no? Nosotros tan amantes de lo que se ve, lo social, lo económico, lo político, bueno, que tengamos claro que debemos tener una lectura, una visión espiritual del mundo. Y entonces el Señor, explicando, dice varias cosas que quisiéramos nosotros señalar. A ver, ¿cómo nos va con el tiempo? Quiere el Señor podamos alcanzar todo y quiera Dios darnos el entender lo que Él nos está enseñando, está explicando. Explícanos la parábola. El Señor responde, versículo 37, y le dice: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. La parábola habla de una siembra y habla de la siembra de buena semilla. Bueno, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? La expresión Hijo del Hombre viene del libro de Daniel, en el que el Hijo del Hombre es lleno de gloria. Se trata de Dios. El Hijo del Hombre es Dios. El Hijo del Hombre es el Hijo de Dios. El Hijo del Hombre es el Señor Jesucristo, segunda persona de la Trinidad. El Hijo del Hombre no es un hombre, punto. Es el Hijo de Dios. Es el Cristo de Dios. Es el Verbo encarnado, el Hijo de Dios. Y dice que Él es el que siembra la buena semilla. Esto es importantísimo de subrayar, porque nosotros andamos buscando la buena semilla, es decir, la buena siembra, buena semilla, buena siembra, buen fruto, pero en el mundo. Y no existe tal cosa en el mundo. El que siembra la buena semilla es el Señor Jesucristo, es Dios. Entonces, lo que el Señor está aclarando acá para los suyos, para sus discípulos y para nosotros es esa comprensión. No busquemos ni buena semilla, ni buena siembra, ni buen fruto en el mundo. Porque el que siembra la buena semilla solo es el Hijo del Hombre. Determinante para nosotros. Por lo tanto, cuando queremos de manera personal, como familia, como iglesia, como comunidad, como pueblo, como nación, el bien, tenemos que verlo en Dios. Dios aparece aquí, el Hijo del Hombre, en su dinámica, en su trabajo. Como dice el Señor Jesucristo, ¿no? Mi Padre trabaja, el Padre Dios trabaja. Y yo trabajo, dice el Señor Jesucristo. Y aquí se nos muestra al Señor Jesucristo trabajando. Así que si tú quieres plegarte al quehacer de Dios en la siembra, en la producción de lo bueno, ya sabes al lado de quién tienes que estar o tenemos que estar. Porque el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo. Eso en primer lugar. Y eso es como si el Señor le dijera a sus discípulos: no esperen de otro lado ni buena semilla, ni buena siembra, ni buen fruto. Espérenlo de Dios. Espérenlo de mí, dice el Señor Jesucristo. Luego el Señor dice, versículo 38, el campo es el mundo. Porque claro, ¿dónde se siembra la buena semilla? Dice el mundo. Y mundo aquí, sin duda, se refiere a la humanidad. Es decir, a todos los seres humanos. Y esto es bien lindo, ¿no? Porque el terreno en el cual Dios siembra su buena semilla para producir buenos resultados y buen fruto es el corazón de los hombres. Entonces nosotros los seres humanos somos la tierra en la que el Señor siembra. Nosotros recibimos la semilla, la buena semilla. La buena semilla no se siembra en sistemas, ni sociales, ni políticos, ni ideológicos, filosóficos. La buena semilla se siembra en los corazones.
El campo es el mundo, el campo es la humanidad. Somos todos nosotros. Nosotros somos el terreno para el bien o el mal. Lo que significa, escuche con atención, que nosotros los seres humanos no somos espiritualmente neutros. Nosotros o Dios o el diablo, el bien o el mal. No solo en ideas, sino en nuestra conducta, ideas y conducta. Eso está enseñando el Señor Jesús acá. Nos ha enseñado que Dios es el que siembra el bien, lo siembra en los corazones y que los corazones respondemos al bien o al mal. El campo es el mundo. Y mira lo que sigue. La buena semilla, dice, son los hijos del reino. La cizaña, la mala, son los hijos del malo. Entonces el Señor va aclarando y señalando que hay dos clases de semillas, dos clases de tierras, digámoslo entonces, dos clases de corazones, dos clases de personas. Y aquí es donde nosotros, digamos, recibimos un mensaje muy directo. Voy a volver a leer. La buena semilla son los hijos del reino. La pregunta que tengo que hacerme es, ¿soy buena semilla? ¿Soy hijo del reino? Porque lo que sigue es, y la cizaña son los hijos del malo. ¿Soy cizaña? ¿Soy hijo del malo? Esa es la otra pregunta. Hay solo dos alternativas. Entonces le decía, nosotros los seres humanos no somos espiritualmente neutros. O somos buena semilla, trigo, o somos mala semilla, cizaña. O somos hijos del reino, o somos hijos del malo. ¿Qué eres? ¿Qué soy? Vital, hermano. Fundamental. No te estoy preguntando de qué religión eres. Ni siquiera te estoy preguntando de qué iglesia eres. Ni siquiera mi respuesta puede ser, soy pastor. No, Señor. La pregunta no es qué haces, a dónde vas. La pregunta es qué eres en tu corazón. ¿Qué eres? ¿Quién soy? Y permítame una explicación rápida, ¿no? Cuando dice aquí hijo del reino se refiere al reino de Dios. Se refiere, por lo tanto, a tener a Dios como rey de la vida. Hijo del reino. Ser ciudadano del reino de Dios. Ser hijo de Dios en el sentido de tener en el corazón los rasgos característicos del Padre Dios. Hijo del reino. ¿Soy así? Esto no es ser evangélico, ser religioso. Es tener el carácter del Rey divino. Es tener los rasgos de Dios. Esto es serio. Por otro lado, la otra alternativa triste, trágica, digamos, es ser cizaña. Usted ha escuchado la palabra esa, ¿no? Esta persona es cizañosa. La cizaña se parece al trigo. Por eso algunos han planteado en la interpretación de esto, en la interpretación de la interpretación del Señor Jesús, que el mundo no es la humanidad en general, sino solo la iglesia. Algunos interpretan así. El campo es el mundo, solo la iglesia. Y plantean que la iglesia en su interpretación tiene trigo y cizaña. Yo no sigo esa interpretación, no se asusten. Pero así algunos interpretan. ¿Por qué interpretan así? Porque la cizaña tiene forma de trigo.
¿Tú ves la planta de cizaña? Es un trigo. Solo que tiene una semillita muy delgada y es venenosa. O sea, no se puede comer la cizaña. Dice el Señor, la cizaña, dice, son los hijos del malo. Note cómo contrapone, ¿no? Hijo del reino, hijo del malo. Trigo, cizaña. Y también tenemos que hacernos la pregunta, tengo que hacerme la pregunta, ¿soy cizaña? Y esa pregunta, la respuesta a esa pregunta, por un lado, Dios lo sabe, pero el otro que puede dar respuesta eres tú mismo, porque tú sabes lo que eres en tu corazón. Y la cizaña, que tiene que ver con el malo, con el infierno, porque luego está clarísimo, ¿no? Escúcheme. Versículo 39, el enemigo que la sembró es el diablo, dice. O sea, la cizaña procede del diablo. Como el trigo procede de Dios, la cizaña procede del diablo. Así que nosotros tenemos solo las dos opciones, ¿no? Reina sobre nosotros Dios, y somos hijos del reino, y somos buena semilla porque Él obró en nuestro corazón, y somos de Él, somos sus hijos. Nos hemos entregado a Cristo y Él reina en nuestro corazón y en nuestro Salvador, o somos cizaña, hijo del malo. Y así como decíamos, si soy hijo de Dios tengo que mostrarle el carácter de Dios, el hijo del diablo muestra el carácter del diablo. Y no podemos dar la respuesta inmediata, soy evangélico, soy de la Alianza Cristiana y Misionera, soy del INSE, porque esa no es la respuesta. Recuerda tú los religiosos que decían ser hijos de Abraham. ¿Se acuerdan? Discutían con el Señor Jesús. Nosotros somos hijos de Abraham. Y el Señor Jesús les dice, vosotros no sois hijos de Abraham, soy de vuestro padre, el diablo. ¿Qué más agregó? ¿Se acuerdan? Porque los deseos de vuestro padre, el diablo, queréis hacer. Por eso le digo, el otro que sabe qué somos, dónde estamos, es uno mismo. Tú sabes hacia dónde se inclina tu corazón. Tú sabes qué hay adentro, qué deseos, qué impulsos, qué reina en ti. Tú lo sabes. Yo también lo sé. Y hermano querido, amigo querido, quien quiera que seas, esto es profundamente serio. Porque tiene que ver con nuestro destino eterno, como veremos a continuación. Aquí hay un rasgo en la parábola tremendo, ¿no? Porque resulta que en la parábola el Señor relata que los siervos del sembrador, ¿no? Del buen sembrador, porque hay dos sembradores, el sembrador de la buena semilla y el otro sembrador, el diablo, el sembrador de la cizaña. Y los siervos le dicen, Señor, ¿arrancamos la cizaña? Y el Señor responde, no la arranquen. No vaya a ser que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Y en la interpretación el Señor dice así, versículo 39, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Aquí también algo que no está en la cabeza de quienes no tienen lectura espiritual de la humanidad ni de la historia de la humanidad. La Biblia nos dice que hay un fin del siglo, fin de los tiempos, un final. Nosotros no somos eternos, ni la humanidad, ni la tierra es eterna. Así que hay un fin, de eso habla el Señor acá. Dice, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Así que vamos a un fin, vamos a un final. Y si no quieres pensar en el final de los tiempos, vamos al final de la vida, ¿no? Aunque primero pensamos que jamás moriremos, no nos gusta pensar en eso, pero vamos al final de la vida. Y vamos también a un final de la humanidad.
el fin del siglo. Así dice. Y yendo al versículo 40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Es decir, hay fin y hay juicio, y hay condena. Así está en nuestra parábola, así está en la palabra de Dios. Así que no es que, ¿qué importa yo sea trigo o cizaña? Ese dicho tan popular, muerto el perro se acabó la rabia, ¿no es cierto? No, muerto el perro, con el perdón de la parábola o de la expresión popular, hay que entrar a juicio. Porque dice la Biblia, está establecido que los hombres mueran una sola vez, no hay reencarnación, y después el juicio. Así dice la palabra del Señor. Entonces, no es conforme al dicho popular o a la mentalidad popular de que con la muerte se acabó todo, no. Hay juicio, tenemos que rendir cuentas. Si somos responsables morales de nuestras vidas, por supuesto que tenemos que rendir cuentas. O cuentas. No solo en esta tierra. Acá podemos escapar de repente, pero no se puede, finalmente, porque dice el Señor, versículo 41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán en su reino a todos los que sirven, o recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y que hacen iniquidad. Vuelve el Señor a señalar aquí la cizaña y describe a la cizaña, o sea, a los que tienen corazón conforme al padre diablo o a su padre diablo, los describe como gente que sirve de tropiezo. Y esta palabra tropiezo también se puede traducir como escándalo. Pero es el escándalo producto de la iniquidad hecha, de la impiedad, la carencia de Dios y de los rasgos de Dios, y la presencia, más bien la presencia de pecado, de corrupción, de torcedura, de vicios. Qué claridad en cuanto a lo que es la dinámica espiritual humana, de la humanidad, pero también del hombre en particular. Porque no quedarán aquellos que siguen la impiedad y son tropiezo, impunes. En Dios no hay impunidad, hay juicio. Tenemos que rendir cuentas. Y escuche usted lo siguiente, por favor. Versículo 42, y los echarán en el horno de fuego. Este es infierno. Mitología para algunos. Algunos que creen que todo esto se reducirá a nada. Si todo esto se va a reducir a nada, entonces somos nada. Pero no somos nada. Somos seres humanos con una personalidad, con valores, con valor espiritual. Si tú piensas un poco, tú tienes que deducir, no puede ser. No soy una piedra, soy un ser humano. Y nosotros los seres humanos somos, y por lo tanto tenemos que rendir cuentas. ¿A quién nos ha creado? ¿A quién es la explicación de nuestra presencia en esta tierra? Y dice nuestro texto que si nosotros somos cizaña, tropiezo y hacedores de iniquidad, lo que nos espera es el horno de fuego. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hay condenación, hay infierno, hay día de juicio para la cizaña, juntamente con el
sembrador de la cizaña, el diablo. Así está escrito en la Biblia, el diablo será echado al fuego. Algunos se ríen cuando se habla de fuego. En realidad es infierno. Fuego o no es infierno, es lugar de condenación. En la Biblia es sumamente claro, no lo podemos cambiar. En la Biblia es clarísimo el pecado, el juicio por el pecado y la condenación por el pecado. No podemos cambiarlo. Aunque haya quien se ría. Ya les he contado, ¿no? Mi esposa hablaba con una pareja, franceses ellos. Y entonces mi esposa les hablaba y les habló de la creación. Adán y Eva. Y ella me cuenta que la dama de la pareja, en la pareja, comenzó a reír, pero hacía carcajadas. Y le decía, perdóname que me ría, pero no podía controlarse. ¿Crees en Adán y Eva? Le decía. ¿Crees en Adán y Eva? Por eso le digo, escuchas tu infierno y dices, me da risa, ¿no? Yo le decía a mi esposa, si yo hubiera estado hablando con esa pareja y la escuchaba reír diciendo, ¿crees en Adán y Eva? Y que de ahí procedemos, nuestros primeros padres, que Dios nos creó, ja, 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 ja. Yo le hubiera dicho, ¿y tú crees que venimos del mono? Sí, y yo le hubiera dicho, ja, 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 también, ¿no? Bromeando. Pero usted se da cuenta, es decir, nosotros negamos a Dios, creador. ¿Y entonces qué explicación tenemos? Niega el infierno. Niega el infierno y entonces negarás que hay lo que es absolutamente necesario. El mal tiene que ser juzgado y castigado. Y si no hay infierno, los vivos se escaparon. No es razonable, no es lógico. ¿Y qué más dice nuestro texto para ir al final? Dice, entonces los justos, le voy a explicar eso, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Este es hermoso, ¿no? Esto es para anhelarlo en el corazón. Los justos, dice. ¿Quiénes son los justos? ¿Los perfectos? No, Señor, no existen los perfectos. Los justos son los justificados. Aquellos que han recibido a Cristo y entonces la justicia de Cristo viene sobre ellos. Ese es el justo. Así que no te la creas, ¿eh? Aquí no hay para creérnosla. Dice, más los justos. Justo es aquel que ha reconocido que es pecador, ha ido a Cristo, ha pedido perdón por sus pecados, ha recibido a Cristo, Cristo es su Salvador y entonces justo, justificado. No hay otra manera. Si lo has hecho, eres justo. Si no lo has hecho, debes hacerlo. Porque ya sabes que la única otra alternativa es cizaña, hijo del diablo. ¿Y qué dice de los justos? Dice, los justos resplandecerán como el sol. Resplandecerán como el sol. ¿Qué somos ahora? Luna. Reflejamos a Cristo. Pero como he dicho tantas veces, reflejamos a Cristo, pero siendo como la luna atrás un montón de cráteres, ¿no? Y oscuridad. Ese es el ser humano. Esos somos los cristianos. Por eso debemos buscar que el Señor obre para reflejarle y superemos esas oscuridades que nos son propias. Pero cuando estemos en la gloria del Señor, en su presencia, seremos envueltos por Él, viviremos en Él, viviremos en el corazón de Dios, con Cristo. Y por eso dice, resplandeceremos como el sol. Ya no le puedo explicar más porque no sé más. Solo sé que estaremos en la presencia de Dios en su gloria y ya no seré la luna, no serás la luna que refleja al sol pero tiene su lado oscuro, sino seremos completamente santificados y glorificados.
Glorificado significa que representaremos, que viviremos, que resplandeceremos con Dios. Ya le digo, mejor no explico más para no enredarme. No se entiende. Pero es hermoso saber que ese es nuestro destino. Y que sabiendo que los seres humanos podemos ser de Dios o del diablo, trigo o cizaña, recibiendo a Cristo, tengo aquí en la tierra el ser trigo, tener a Dios como mi Padre, ser hijo del reino y tener la esperanza de gloria eterna en la que resplandecerás como el sol.